Bienvenidos nuevamente para poder conversar, aprovechando la ventana que nos abre el Congreso Futuro, con distintos especialistas, tanto nacionales como extranjeros, sobre múltiples disciplinas para saber más de sus conocimientos y experiencias. En esta oportunidad nos vamos a ir a la región de Ñuble, ¿les parece? Porque con motivo precisamente de la presentación que tendrá en ese lugar, vamos a tomar contacto con Francisca Contreras, es astrónoma de la Universidad de Chile, divulgadora científica. Francisca Contreras Silva, te saludamos allá. ¿Cómo están las cosas en la capital de Ñuble? Hola, todo muy bien por acá, con altas expectativas de lo que va a ser mañana. Vamos a contar con distintos invitados e invitadas. Y va a ser al final una gran fiesta porque vamos a poder reunirnos todos ahí en Plaza de Armas junto a los y las vecinas, que es el beneficio de este nuevo Congreso Futuro. Sí, pues la presencialidad tiene eso, ¿no? El contacto con la gente es la gracia que principalmente ha caracterizado, el sello que ha caracterizado este evento durante la última década al menos, y se está retomando en esta nueva edición. Déjenme contarles algo de Francisca a propósito de que, como yo les decía, es astrónoma de la Universidad de Chile, divulgadora científica, tiene un currículum bastante vasto, por las participaciones que ha tenido en distintos eventos, la tarea que lleva de comunicar precisamente el área de su expertise, pero también de fomentar precisamente el interés en las nuevas generaciones. Vamos a estar hablando de distintas cosas que ha hecho y nos interesa, por ejemplo, saber, Francisca, la motivación, cómo se trabaja precisamente esto que estábamos hablando recién, de la motivación para la gente, para los más chicos quizás, considerando que venimos saliendo, por ejemplo, de una pandemia que nos confinó obligadamente en nuestros hogares, donde el rol, en este caso, de las redes sociales, tú eres comunicador en este aspecto, tienes más de 33.000 seguidores, algo no menor, así que también nos puedes dar alguna pista de aquello. ¿Cuál es la respuesta que recibes en las actividades y en lo particular, cómo te afectó también, en este caso, positivo o negativamente, la pandemia, con los más jóvenes? Porque ellos estuvieron mucho más pendientes de sus móviles que en años anteriores. Definitivamente la pandemia nos trajo una oportunidad de acercarnos a la tecnología. El Congreso Futuro nos abre la opción de conversar cómo estas tecnologías afectan a nuestra sociedad. Y en el caso de la divulgación científica, la pandemia nos dio un espacio para conectarnos y conversar con personas que estaban en distintos lugares del territorio. Tuvimos la oportunidad de llegar con nuestras clases online a distintos lugares, incluso a niños chilenos fuera del país. El acceder a este tipo de herramientas, donde tú dices, incluso los niños estaban más cercanos al teléfono, nos da la posibilidad de compartir ciencia desde los académicos, desde las universidades, pero para todo público. Así que de la misma manera que el Congreso Futuro busca acercar la ciencia a la ciudadanía, los científicos tuvimos la oportunidad de acercarnos a la ciudadanía gracias a las herramientas de tecnología y al gran acceso a Internet al que nos vimos enfrentados en pandemia. Digamos a la gente que tú has participado en ediciones como la de más jóvenes, ¿no? Para los jóvenes talentos también en el Congreso Futuro, pero el matiz es un poco distinto, porque es distinto, claro, motivar a la gente, levantarlo, generar ese interés a directamente hablar un área que es de tu experticia, como es la astronomía. Esta vez se toma como un desafío distinto, ¿no? Sí, yo estoy súper orgullosa de poder presentarme en Chillán. Yo estudié en Chillán, soy de la región de Ñuble, estudié en la enseñanza media en Chillán. Entonces, para mí me hace mucha ilusión poder compartir con los vecinos de la región de Ñuble con lo que yo hago, que este tipo de charlas, como Conociendo Nuestro Lugar en el Universo, es una charla que he llevado a distintos lugares del país y poder hacerlo desde, como digo yo, desde mi casita, es todo un gusto. Claro, el año pasado participé en la versión Jóvenes por el Futuro, inspirando a los jóvenes líderes a también ellos utilizar estas herramientas como lo pueden ser las redes sociales para compartir sus propios proyectos. Entonces, por un lado, era un público más bien específico de decir, bueno, ¿cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Cómo lo hacemos para que sea algo, una buena herramienta? Y en esta oportunidad vamos a hablar derechamente de ciencia, pero de una forma cercana, amigable. Incluso traje algunos amigos con telescopios para que las personas puedan con sus propios ojos ver otros planetas, ver nebulosas, ver cúmulos estelares. Entonces, cuando tú me hablas de la motivación, ¿qué mejor que el ejemplo? Una joven de la región nos está contando de un universo sin límites y además tienes la oportunidad de experimentar con tus propios ojos el ver que hay algo más allá de nuestro mundo.
A propósito de eso, claro, la presencialidad brinda esas posibilidades, pero tú que has captado las preguntas que te hacen los niños o los más jóvenes que dicen, la astronomía puede ser mi camino, quizás en la educación superior, por pensar en algo, o en la especialización. ¿Cómo anda la motivación en ese sentido también, a propósito de redes sociales y la presencia que tú tienes ahí? Cuando tienes referentes, por ejemplo, a nivel de redes sociales, de youtubers, de distintos referentes en estos medios, que la verdad es que reaccionan a videos, hacen distintas cosas por likes, lo hablábamos también con otros invitados, y en realidad quizás interesarse por un área más compleja de estudio no se ve tan atractivo, al menos desde fuera. ¿Cómo se lidia precisamente con esa, comillas, competencia a nivel de interés para las nuevas generaciones? Definitivamente cuando tú estás compartiendo ciencia en redes sociales, estás compitiendo con YouTube, estás compitiendo con Netflix, estás compitiendo con grandes producciones audiovisuales que pueden ser de entretención. Entonces yo ahí llevo este concepto de que lo que tenemos que hacer es en redes sociales entretener y conectar. Y yo intento conectar con las apoderadas, los apoderados, porque intento llegar a niñas y niños más bien pequeños, que es mi público específico en el que hago educación. Uno tiene que hablar en el lenguaje de su público. Si tu público es un público veinteañero, tienes que adaptarte a ese público. Yo trabajo con niños pequeños y niñas pequeñas porque pienso que es un muy buen momento para que no pierdan el interés en la ciencia. Tú mencionabas, bueno, puedes ir recogiendo estas preguntas de las infancias y no importa dónde yo vaya, no importa si voy acá o allá, arriba, abajo, al sur, al norte, definitivamente donde voy las preguntas son más o menos lo mismo, porque hay preguntas que son muy naturales, que tienen que ver con el entendimiento de nuestro entorno. Así que tener la oportunidad para dar estas respuestas desde una persona que efectivamente es científica y que ellos tengan el acceso a la ciencia es muy importante. Así que facilitar el acceso, ya sea atrayendo por las redes sociales, pero siempre tenemos que buscar espacios que son espacios reales de educación, como por ejemplo participar del Congreso Futuro y escuchar a un ponente, que es irreemplazable. Nunca va a ser lo mismo que estar mirando redes sociales, un TikTok, que escuchar al orador, al ponente, hablar de su área de expertise. Y poder hacerle preguntas, además. Y poder hacerle preguntas. Estamos hablando con Francisca Contreras Silva, ella es astrónoma de la Universidad de Chile, comunicadora y divulgadora científica, y es un joven talento de nuestro país. Yo en ese sentido quería consultarte también respecto a cómo anda el tema de la generación propia de talentos. Yo hacía el paralelo en algún momento reflexionando, se habla mucho de que Chile, por ejemplo, es muy exportador de materias primas, no le da un valor agregado a aquello. Y ayer, por ejemplo, uno de los exponentes en el Congreso Futuro hablaba de una beca que se han ganado algunos jóvenes para ir a perfeccionarse a otras latitudes. En este caso, ¿qué pasa con el talento joven en Chile a nivel, no solo de la astronomía, en otras disciplinas también? ¿Sientes tú que falta darle valor agregado o esforzarse más por hacer políticas para darle valor agregado in situ, que están yendo afuera, donde muchas veces finalmente terminan radicados y también haciendo estudios, informes, investigaciones en otras latitudes? En específico, en astronomía, aun cuando tenemos los mejores cielos del mundo, el camino científico es, como dices tú, irse a otras latitudes. Es lo esperado, aun cuando tenemos buenos programas de posgrado, es lo esperado que tú te vayas a hacer tu doctorado, tu postdoctorado al extranjero. Y eso no debiese ser así si, por ejemplo, tenemos los mejores laboratorios del mundo. En el tema en que yo trabajo, que es la divulgación científica, también estamos al debe, porque podríamos tener programas de comunicación mucho más implementados y contamos con uno que otro diplomado, pero podríamos tener también herramientas de estrategia comunicacional que nos ayude a los científicos, a los profesores, a educadores, a comunicadores, a hacer llegar su mensaje de la mejor manera. Y claro, políticas públicas para eso, apuntar hacia dónde queremos ir y también en temas del desarrollo en la educación, o sea, una educación de calidad que siempre apunte hacia lo mejor, que las universidades estén a la altura, que las universidades compitan también con universidades de otros países, que es muy importante para que también generemos profesionales expertos en sus áreas y con especialización en sus áreas.
Y es una cultura que, por ejemplo, podría llegar a través de la señal abierta de televisión, donde la cultura se ha reducido a comida y viajes, da la impresión. Claro, y aún así tenemos que dar nosotros mismos, darle la importancia a estos programas. El porcentaje de programas culturales o científicos en la parrilla televisiva es muy bajo. Eso en general responde también a la demanda de y si nosotros también le ponemos empeño en darle tiempo a estos programas, también vamos a estar pidiéndole a la televisión que nos dé una mayor oferta, y lo mismo con las redes sociales. Yo cuando partí cuando inició la pandemia, y distintas compañeras decidieron hacer lo mismo, y ahora tú cuentas con una gama de divulgadores científicos, con distintas maneras de expresar y compartir, pero de la misma manera esto no se ha implementado en los institutos de ciencia como un empleo necesariamente, en algunos sí, pero vamos lento, que sería súper importante entonces que cualquier empresa o se vaya adaptando, ya sea del área pública o privada, se vayan adaptando las nuevas formas de comunicación para entregar el mensaje que ellos tengan. Y son muchos los que confían en ti. @Fran, con mayúscula, @astrónoma, que también lo ubican en redes sociales. Fran, quiero preguntarte también de lo último. Kika y las estrellas está disponible, por si acaso, en las mejores librerías y bibliotecas del país. ¿Qué fue esa experiencia? ¿Cómo se llega a octubre de 2022 con el lanzamiento de este libro? ¿Y qué te motiva precisamente para presentarlo y llegar de esta forma, que también es otra forma de divulgación, cómo no, para los más niños? Para mí, un sueño, porque en realidad este libro, Kika y las estrellas, es un conjunto de 7 cuentos astronómicos, pero son completamente ilustrados. Entonces, tú abres una página y te encuentras con un paisaje del sur de Chile, precioso, estrellado. Y lo que más me gusta del libro es que es entregar ciencia, pero sin pedirte a ti nada. Porque he leído muchos libros de divulgación científica donde el personaje conoce a un astrónomo, o va a un museo, o va a visitar las antenas de ALMA, y ahí se ilusiona y se interesa. Pero ¿qué pasa cuando el niño o la niña detrás que está leyendo no tiene acceso a eso? Cuando yo era pequeña, yo no conocía ningún científico o científica más allá que mi pediatra. Entonces, ¿cómo hacemos que una niña de 5, 6, 8 años se ilusione con ser científica si nunca ha conocido a un científico? Si nunca ha tenido acceso a un telescopio, a un microscopio, no sé. Entonces, mi personaje hace ciencia, pero sin herramientas. Ella hace ciencia a través de un lápiz y un papel, preguntarle a la mamá, preguntarle a la vecina, que eso es lo que tienen en realidad los niños, un lápiz y un papel, la mamá y la vecina. Entonces, me hace mucha ilusión que cualquier niña, cualquier niño se puede sentir representado en estos textos, aun cuando no estén cerca de la academia, de la investigación, de la ciencia, porque todos los niños y todas las niñas tienen acceso a mirar la luna. Entonces tienen más o menos estas mismas preguntas de, oh, ¿por qué me está siguiendo la luna? Entonces, poder contestar estas preguntas que cualquier niño o niña se hace, sin tener que ponerle la barrera de ir a una universidad, ir a un museo, tener una herramienta técnica para poder hacer observación, sino que simplemente con la curiosidad de observar y disfrutar el entorno. Hay mucho de autobiográfico. ¿Ah? ¿Esto va a ser el inicio de una saga, Francisca? Ojalá. Está basado un poco en la infancia de mi mamá, ya que mi abuela y la abuela de mi abuela eran cuentacuentos en el campo. Ahí saben ustedes entonces el libro que está disponible, Kika y las estrellas. Esperamos también una secuela también en ese aspecto para conocer más del trabajo que está realizando esta destacada comunicadora y divulgadora científica de nuestro país, Francisca Contreras Silva, quien ha tenido la gentileza de poder hablar con nosotros en la antesala también de su participación en esta nueva edición de Congreso Futuro. Francisca, mucha suerte y que también tengas mucho éxito en el trabajo que estás realizando, que en Chile sabemos cuesta tanto como es el de divulgar los contenidos científicos. Muchas gracias a ustedes por esta tarea de acercar la ciencia a la ciudadanía. Ponemos nuestro granito de arena, Francisca, y a ustedes también agradecerles la posibilidad que nos hayan brindado de compartir precisamente esta conversación donde siempre aprendemos un poco más de destacados investigadores, técnicos, profesionales, por cierto, en el campo científico, tanto nacional como extranjero. Hasta la próxima.